Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Roca Barcelona Gallery para la celebración de este evento en el marco del World Toilet Day. La verdad es que es siempre un placer organizar eventos con la Fundación We Are Water y también en el marco de esta iniciativa. Este año en concreto es un poco diferente y no me refiero porque lo estamos haciendo online, que también, sino que este año detrás de esta iniciativa hay tres instituciones diferentes. En primer lugar, Barcelona y la Mar, una iniciativa creada por Desayunos Itinerantes para hablar del enorme capital que tiene el mar. En segundo lugar, la Fundación We Are Water, que todos conocéis, y que lleva desde sus inicios celebrando el Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Retrete. Y después estamos Roca Barcelona Gallery, y al cual represento, una plataforma de difusión de contenido de arquitectura, diseño e innovación que este año alberga una exposición llamada Mares de Plástico, que en concreto es organizada por la Fundación We Are Water y creada por el Museo del Diseño de Zúrich, en ayuda de la Fundación Drosos también, que no se me olvide. Y es para concienciar sobre la problemática del plástico en el mar. Para comentar todo esto, hoy tenemos esta tarde a un panel de ponentes expertos de estos temas, pero primero me gustaría presentar a Adolfo Romagosa, que es creador y dinamizador de Desayunos Itinerantes. Bienvenido, Adolfo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Yo estoy absolutamente maravillado de poder estar aquí representando a Desayunos Itinerantes, que al final no deja de ser un grupo de WhatsApp que nos inventamos hace unos años porque pensamos que pues, la gente vinculada al mar, vinculada al puerto, vinculada a la náutica, podía buscar una utopía conjunta, que podía ser, por ejemplo, pues hacer de Barcelona una ciudad más marinera, ¿no? Entonces, en ese grupo de WhatsApp es interesante porque bueno, tenemos debates, pensar que hay 220 personas allá debatiendo y de vez en cuando pues organizamos lo que llamamos un desayuno itinerante. Y llamamos desayuno porque yo voy con la carterita y pongo el café y pongo los croissants y allá pues explica el ponente que se explica el problema del momento, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí y, bueno, yo tengo que agradecer a tanta gente, pero tengo que agradecer primero a Santi Serrat, que lo tengo por aquí, a Santi Serrat, porque es realmente quien nos ha traído hasta aquí. Y Santi Serrat, Santi Serrat, que será el moderador del debate y es el generador de contenidos de Barcelona, no de Barcelona, de We Are Water, pues nos trajo aquí. Pensábamos, hombre, aquí hay una exposición fantástica, nosotros tenemos un grupo que está preocupado por los plásticos, por el mar, podíamos hacer algo conjuntamente. Esto fue antes de la pandemia, ¿no? Ahora paramos, ¿no? Y gracias a la iniciativa de Roca Gallery, de Barcelona, de We Are Water, de Santi, estamos aquí, ¿no? Entonces, la preocupación de la gente del grupo, como una muestra de lo que puede ser la ciudad de Barcelona, lo que puede ser el mundo en general, sobre lo que es la contaminación del mar, sobre qué son los plásticos, cómo llegan hasta allá, cómo se tratan los plásticos en tierra, toda esa preocupación es una preocupación que en el grupo pues ocupa horas y horas y horas de debate, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de que gente experta como Pere Malgrat, como Cristina Romera, como Ignasi Mateu, como Carlos Garriga, como Santi, yo creo que aportará luz, aportará una cierta transparencia, ¿no? Porque la gente cuando habla no sabe muy bien de qué habla, y entonces aportará ideas, aportará soluciones. Yo creo que el debate de esta tarde será interesante, el debate de esta tarde nos enseñará, aprenderemos. Y creo que como el pequeño grupo de Desayunos Itinerantes acogido por esta gran casa y por esa gran fundación como es We Are Water, pues habrá dado un pasito más en la divulgación de aquello que es interesante saber para la gente, ¿no? Hecha esta pequeña presentación, no me queda más que presentar a Santi Serrat como generador de contenidos o responsable de contenidos de We Are Water, que será quien moderará, quien nos presentará a todos los ponentes y quien guiará este debate hasta el final. Entonces, nada más, decir que gracias de nuevo, Roca Gallery, gracias We Are Water, gracias a todos por invitarnos y por permitirnos estar aquí hoy. Gracias. Santi, te toca a ti ahora. Bien. Vamos a sacarnos esto.
Bien, muchísimas gracias, Adolfo. Yo creo que ya la presentación que has hecho ya has avanzado varios pasos y yo en realidad lo único que tengo que hacer es primero agradecerte a ti y a Diseñadores Itinerantes la iniciativa, agradecer por supuesto a la Fundación We Are Water, es uno de los que ha acogido la iniciativa pues, con entusiasmo porque entra dentro de su línea de trabajo y sobre todo agradecer a Roca Barcelona Gallery el motivo, acoger esta reunión, este debate, ¿no? Inicialmente este debate se iba a hacer presencial fuera de online, presencial, con motivo del mes de marzo del Día Mundial del Agua, no pudo ser y ahora estamos en una versión medio online, medio offline, ¿no? Estamos aquí en el Gallery, en el Roca Barcelona Gallery está cogiendo una exposición que es mares de plástico, del problema a la solución. Esta exposición ha tenido varios cierres debido a la pandemia y vuelve a estar ahora abierta al público. Estará abierta hasta el 15 de enero, con lo cual es una oportunidad un poco para ver una exposición de todo lo que es la magnitud del problema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Está aquí conmigo Ignasi Villera, que está Ignasi Mateo, que es, digamos, el único que ha podido estar en el debate presencialmente, debido a que, bueno, seguimos los protocolos del Roca Gallery en el acceso presencial a su local, ¿no? Bueno, vamos un poco a introducir el tema, vamos a hablar de contaminación del agua y de contaminación, como ha dicho muy bien Adolfo, contaminación por residuos. Los residuos son de todo tipo. Espero que en el debate de hoy podamos tener una visión amplia del problema de los residuos, concretamente no solo los plásticos, sino todo cómo afecta la falta de tratamiento del agua en dulce en el mar. El conjunto del agua en realidad es un problema planetario. Y desde este enfoque planetario es como vamos a tratar el tema, ¿no? Vamos a hacerlo con un panel excepcional de expertos. Carlos Garriga, director de la Fundación We Are Water. Cristina Romera es química, investigadora del postdoctoral del Instituto de Ciencias del Mar. Cristina es una experta en la contaminación de plásticos en el mar. Ignasi Mateo, de la Agencia de Residuos de Cataluña, que es un experto en el residuo en sí mismo, en el origen, en la presencia del residuo en el mar y de cuáles son las posibilidades de tratamiento de estos residuos, cuáles son las posibilidades de encontrar soluciones al grave problema de residuos que tenemos. Y luego tenemos a Pedro Malgrat, que es coordinador de drenaje urbano y resiliencia de la Asociación Europea de Entidades Gestoras de Agua y Saneamiento, que es un experto en saneamiento urbano y muy especial de la ciudad de Barcelona, en la que estamos ahora aquí, que es una ciudad que por sus características pues, refleja muy bien los problemas de contaminación urbana que tienen las aguas y que generan las urbes en el agua, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Doy las gracias a todos. Tenemos online a Cristina Romera y a Carlos Garriga y a Pere Malgrat, y aquí presencialmente, como os he dicho antes, a Ignasi Mateo, ¿no? Y en principio voy a daros unos datos para situar un poco el contexto del debate, ¿no? Son datos muy someros, voy a hacer una pequeña presentación de lo que son. Es decir, a ver, tenemos, nosotros tenéis este gráfico, estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros los que trabajamos en el mundo del agua, en la Fundación y en general, los que trabajamos en el mundo del agua, resaltamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que es el que hace referencia al agua y al saneamiento, el objetivo de conseguir acceso al agua y saneamiento universal para todos, y lo ponemos un poco así, nos tomamos la licencia de ponerlo en el centro del contexto de todo el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En realidad, porque creemos que, y es una cosa que es obvia, que sin agua y sin saneamiento no se puede conseguir el resto de los objetivos, no se puede conseguir erradicar la pobreza, sin agua y sin saneamiento no se puede conseguir la seguridad alimentaria, no se puede conseguir la igualdad de género, no se puede conseguir el resto de los objetivos de mar, de medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto es una cosa bastante evidente y una de las cosas que me gustaría que quedará patente, creo, en este debate. Concretamente vamos a centrarnos en cómo el objetivo número 6, que es el objetivo, como os he dicho, de obtener agua limpia y saneamiento para universales en todo el planeta, afecta al objetivo número 14, que es el de la vida. La ONU lo ha denominado vida submarina, en realidad es el objetivo que afecta a la vida del mar, lo que es el mar en general, y luego cómo estos dos afectan finalmente al objetivo número 13, que es el de acción por el clima.
el problema que tenemos ahora del cambio climático, en el que es fundamental que esta cadena funcione perfectamente, ¿no? ¿Por qué el objetivo 6 es muy importante? Porque un 80% de la contaminación del mar proviene de tierra y del agua de los ríos. Esto es un hecho que tenemos que tener muy en cuenta, y que el 80% de las aguas residuales no se tratan. Esto nos sitúa un poco en esos objetivos que tenemos que lograr en el 2030, que ya veremos si llegamos, esperemos que sí, pero realmente os dais cuenta un poco con estas cifras de lo importante que es esto para el objetivo 14, que es el objetivo en el que es fundamental la vida marina, ¿no? Porque el mar es sustento en estos momentos para 1.000 millones de personas. El 50% de la población actualmente del planeta vive en las costas, y tenemos 210.000 formas de vida, es decir, tenemos una importancia del mar en alimento, una importancia del mar en capital natural y una importancia del mar en lo que es para toda la población que vive a su alrededor. Esta población aumentará, cada vez se calcula que habrá más gente que viva en la costa, con lo cual la importancia del objetivo 14 es fundamental para el planeta. Y luego la acción que tiene el mar en el clima, todos ya lo sabemos, se ha hablado mucho en los medios de comunicación. El mar determina el clima, el mar es conjuntamente con el sol, el océano es un gran motor del ciclo del agua y es el pulmón de la Tierra, absorbe el 25% del CO2 y libera el 50% del oxígeno. El segundo aspecto importante que vamos a tratar es cómo afecta la urbanización a todo el problema del agua, el problema del mar y el problema del clima. La urbanización, las ciudades actualmente están creciendo de forma acelerada. Es un crecimiento horizontal, es una costra que está cubriendo el planeta de una forma horizontal. En estos momentos el 3% de la superficie terrestre es urbana, es decir, está cubierta de asfalto, de pavimento, de hormigón. Solamente si pusiéramos, digamos, toda lo que es la superficie de pavimento y hormigón junta, ocuparía 9 veces la superficie de España. Es decir, es una costra que va avanzando en el planeta. En esta costra, en esta capa urbana, viven ahora 3.700 millones de personas, la mitad del planeta, y se calcula probablemente que en el 2050 vivirán hasta el 80, el 90% de la población de la Tierra vivirán urbes, ¿no? Esta costra crece en superficie, como he dicho antes, es un crecimiento horizontal, crece más rápido de la cantidad de habitantes que puede albergar, es decir, entre 3 y 4 veces más que el incremento de su población, con lo cual quiere decir que vamos a ir teniendo cada vez más masa urbana por menos población que habite en ella, y absorbe el 60-80% de los recursos energéticos, el 12% del agua y genera el 70% de los gases de efecto invernadero. El 80% de las aguas residuales, como he dicho antes, no se tratan, y el 80% de los contaminantes que vienen del mar vienen de las aguas. Entonces, un poco ya centrándonos en el debate, vamos a hablar ahora de dónde vienen estos contaminantes, qué estamos haciendo mal, qué responsabilidades tenemos, tanto como ciudadanos, las administraciones, las empresas, cuáles son las soluciones y qué diferente percepción tenemos del problema. Porque las percepciones, si queremos encontrar soluciones, es importante que tengamos en cuenta las distintas percepciones que hay del problema del saneamiento, de la contaminación del agua y la contaminación del mar desde los diferentes estamentos de nuestra sociedad, de todo el planeta, ¿no? Yo a continuación pues, pasaría a presentaros a Carlos Garriga, los ponentes, ¿no? Hemos dicho a Carlos Garriga, el primero de los ponentes que vamos a hablar, director de la Fundación We Are Water. Carlos precisamente nos va a mostrar cuál es la perspectiva de la Fundación We Are Water respecto al problema del agua y el saneamiento, que es una perspectiva mucho más amplia, que va más allá de la mera contaminación y que entra dentro de lleno en lo que es la salud de las personas y el problema que hay a nivel planetario. Primeramente vamos a pasar un vídeo de la Fundación y luego entrará Carlos hablando de su ponencia y de la presentación de la Fundación We Are Water.
Hoy hemos venido a Casablanca. Hemos venido a México, pero Bahía es un país seco. Barcelona de Shanghái. Eastern border of Morocco. Ghana is a young country. En el Chaco boliviano. En la provincia de Loja, Ecuador. Si podemos apoyar en algo, con muchísimo gusto. Estamos comprometidos con el agua, igual que ustedes. Me parece increíble el trabajo que están haciendo a nivel mundial. Colaborar con el gobierno central de la India, con Roca y con We Are Water. Con la colaboración de We Are Water, entonces está consiguiendo todos estos cambios de hábito de las personas. Soy Jorge Arditi y yo soy agua. Soy Arturo Arditi y también soy agua. I am made of water. A water. Agua. I'm water. Soy agua. I am water. Y como tú, yo también soy agua. Soy agua. El agua somos todos. Le hacen un servicio increíble al trabajo de las Naciones Unidas. Bien, Carlos. Vale, bueno, muchas gracias, Santi. Gracias al Roca Barcelona Gallery por acoger una vez más un evento de la Fundación We Are Water. Muchas gracias, Adolf, por traer los desayunos, hoy meriendas itinerantes. Y muchas gracias a Pera, Ignasi y Cristina por participar también en esta mesa. Bueno, como decía Santi, soy Carlos Garriga, director de la Fundación We Are Water. Y me voy a intentar centrar sobre todo en el último punto que ha mencionado Santi en su presentación con respecto al saneamiento y a sus diferentes percepciones. La Fundación We Are Water es una fundación creada por la empresa Roca, una empresa con más de 100 años de historia, que justo ahora hace 10 años se planteó cuando aún no se hablaba tanto de cambio climático, de medio ambiente, de la escasez de agua y saneamiento, de la contaminación del agua y de tantos otros problemas que nos asolan, pues decidió crear una fundación con un objetivo fundamental que es acabar con la falta de acceso a agua y saneamiento en el mundo, en el que aún existen 2.100 millones de personas sin acceso a agua potable y 4.200 sin acceso a un saneamiento básico, de los cuales 700, además de no tener un retrete en el que poder hacer sus necesidades, defecan al aire libre, en alcantarillas a cielo abierto, detrás de arbustos o en masas abiertas de agua, lo cual, además de la salud y al medio ambiente, afecta directamente a la dignidad de las personas. Antes de seguir hablando de un poco de saneamiento, me gustaría compartir con vosotros un vídeo. Ya os aviso que es bastante duro y muy impactante, pero que creo que es importante para entender bien de lo que hablamos cuando hablamos de falta de un saneamiento adecuado. Y no hará falta explicar demasiadas consecuencias porque creo que, bueno, que quedarán bastante reflejadas, ¿no? Sirve también para darnos cuenta de la suerte y lo afortunados que somos de vivir en las condiciones en las que vivimos en esta minoría de países que llamamos occidentales. Es un vídeo grabado por la Fundación Gates en Kibera, uno de los suburbios más pobres de Nairobi, la capital de Kenia. Y nada, os invito a verlo. Si queréis dar paso al vídeo desde realización. No hay nota.
Yoi. Kami ako to. Antahin na mabere. Hindi ko yaga. Luka mahahau bukan. Dio kahora ni galaku. Dio kahora. Ada slow. Aku ai kawah dah. Ini. No, fíjate para allá. Mira para mí. J Bambe. Bamba dinga. Alikuwa anataka ubambe. Asha. We always like to work faster because of environmental crisis. Yeah? This is the hardest. The hardest of all the jobs. Na bado ilikuwa very far. Ilikuwa route ya kwenda kwa Rubani. Kwa hivyo hapa hakuna Hata. Toto. Toto ameona mzungu ameshangaa. Bueno, diría que en este caso lo de una imagen vale más que 1000 palabras, se queda bastante corto, ¿no? Ya os podéis imaginar las consecuencias de lo que acabáis de ver en este vídeo para cada uno de los habitantes de esta comunidad. Para la propia comunidad en su conjunto, para las comunidades vecinas, para el río, para el lago Guanmar, al que va a desembocar este río, y por tanto para el medio ambiente en su totalidad. Me gustaría destacar también algunos datos un poco genéricos, como por ejemplo se estima que al menos el 10% de la población mundial consume alimentos regados con aguas residuales. Se calcula que la superficie de tierras de cultivo en zonas periurbanas regadas principalmente con aguas residuales urbanas se eleva aproximadamente 36 millones de hectáreas. Vendría a ser aproximadamente el tamaño de Alemania. El saneamiento deficiente va asociado a la transmisión de enfermedades como el cólera, diarrea, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea, poliomielitis y agrava además agrava además el retraso del crecimiento. Hay unas 842.000 personas de países de ingresos bajos y medios que mueren cada año como consecuencia de la insalubridad del agua y de un saneamiento y una higiene deficientes. La diarrea sigue siendo una de las principales causas de muerte, matando a casi 361.000 niños menores de 5 años en todo el mundo, de nuevo sobre todo
en países en vías de desarrollo. Así que la defecación al aire libre perpetúa un círculo vicioso de enfermedad y pobreza, y los países en los que la defecación al aire libre está más extendida registran el mayor número de muertes de niños menores de 5 años, así como los niveles más altos de malnutrición y pobreza y grandes disparidades en relación con la riqueza. De esta forma, la diapo a la que hacía referencia y que os ha enseñado Santi, que usamos nosotros mucho cada vez que hablamos de los ODS, en el que aparece en el centro el número 6, el de agua y saneamiento, está en el centro, como decía, es absolutamente clara, porque queda yo creo que bastante reflejado que sin conseguir ese objetivo número 6, agua y saneamiento, es prácticamente imposible conseguir el resto. En cuanto al objetivo principal de la Fundación, la falta de acceso a agua y saneamiento en el mundo, lo queremos conseguir a través de la ayuda a la sensibilización. Desde que comenzamos en 2010, hemos llevado agua y saneamiento a 1.785.000 personas de 26 países en más de 60 proyectos. ¿Cómo? Pues mediante embalses, mediante sistemas de riego por goteo, perforación de pozos, canalizaciones, construcción de letrinas, kits de higiene, capacitación y un largo etcétera. Algunos de los elementos en los que ponemos más énfasis son las escuelas, donde atacamos el ODS número 4, el de la educación. Pensad que el 47% de las escuelas en países en vías de desarrollo carecen de letrinas e instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón, lo que afecta a más de 900 millones de niños en edad escolar. Dirigimos nuestros esfuerzos a partir del año que viene en nuevos proyectos en Marruecos y Nicaragua. Nos centramos también en centros de salud y hospitales, donde atacamos el ODS número 3, de salud y bienestar. Si en España hay 4,1 médicos por cada 1.000 habitantes, y ahora con todo el tema del COVID, pues estamos viendo que quizá hasta en según qué caso necesitaríamos más, pensad que en Etiopía son 0,1 médicos por cada 1.000 habitantes. No solo eso, sino que 1 de cada 6 instalaciones de atención médica en países en vías de desarrollo no tienen baños funcionales ni instalaciones para lavarse las manos en ninguno de los puntos de atención donde se trata a los pacientes. Dirigimos nuestros esfuerzos también este año el que viene a Burkina Faso e India. Atacamos también el ODS, bueno, aquí varios en comunidades rurales, el número 1, hambre, 2, pobreza, 10, reducción de desigualdades, 11, comunidades sostenibles, uno transversal como es el número 5, el de género. Y en comunidades rurales precisamente porque suelen ser las grandes olvidadas en la dotación de recursos. Allí nos vamos a implementar en Madagascar, donde la falta de agua potable, la defecación al aire libre y falta de higiene son las principales causas de diarrea, que afectan 42% de menores de 5 años y es la segunda causa de mortalidad infantil en todo el país. Y también a Indonesia, donde aún más de la mitad de la población de un país como Indonesia, con toda la población que tiene, aún defeca al aire libre. Como decía, la falta de saneamiento afecta a cuestión de género y educación, diría que dos de las afectaciones más graves, ya que el problema de la escolarización se agrava en zonas en las que la falta de instalaciones, ya no solo la falta de instalaciones, sino que la falta de instalaciones de aseo separadas por sexo y seguras en las escuelas causa un alto grado de absentismo entre las adolescentes, al no poder practicar la higiene íntima cuando tienen la menstruación. Esto significa que un altísimo porcentaje de niñas se ven obligadas a abandonar la escuela. Se estima que el abandono escolar, por motivos relacionados con la menstruación, supone una pérdida de un 25% de horas lectivas anuales en toda la África subsahariana. Así que la falta de saneamiento, como veis, es el principio y el fin de un círculo vicioso en el que se mezclan hambre, pobreza, salud, prosperidad, medio ambiente, género, educación y tantos otros objetivos de desarrollo sostenible y conceptos fundamentales para la existencia humana, sin los cuales la igualdad y la dignidad pues quedan bastante en entredicho. Y para acabar, me gustaría compartir con vosotros un último vídeo de un proyecto que acabamos hace poco junto con UNICEF en Burkina Faso, directamente relacionado con el saneamiento y del que justo ahora hemos empezado la segunda fase. Espero que os guste y muchísimas gracias. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Burkina Faso es la defecación al aire libre. 6 de cada 10 familias en entornos rurales como este la siguen practicando, con los problemas de salud, higiene, dignidad y seguridad que ello implica. Por eso hace 2 años nos propusimos junto con UNICEF conseguir que 30 comunidades abandonen esta práctica,
a través de un método innovador, el saneamiento total liderado por la comunidad. Quand nous sommes venus et faire la grande causerie, on était à 106 latrines qui étaient déjà dans le village, mais qui n'étaient pas bien utilisées parce qu'ils n'avaient pas compris l'utilité de la latrine. On est venu les donner, ils ne connaissaient pas la valeur. The traditional method we use is to bring to the community what we think is good for them. But with CLTS, communities themselves discover their own situation, they analyze the situation, and they evaluate by themselves. They take control of the situation by themselves. Son poussé sur le rang initié par Barca ne bamba projet wa mpatim banga yuru soma amanya aliwa ko to ba kabine kuranya unyo parba no boya wutiyo wa yi parma yulsi izame ba parba so do laleya. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Creo que realmente tu intervención amplía la perspectiva del problema, amplía el foco del problema. Yo creo que realmente es necesaria tenerla para entender un poco en contexto planetario cuál es el significado del saneamiento. Vamos a empezar ahora con nuestros panelistas. Vamos a centrarnos en una parte del problema que es quizá más la de los residuos sólidos, es igualmente importante, y es la que vamos a tratar en primer lugar con Cristina Romera. Cristina Romera es investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, es química por la Universidad de Jaén, es doctorada en el Instituto de Ciencias del Mar y trabajó durante 4 años de postdoctorado en Miami, en la Universidad de Florida International University y en la Universidad de Miami. Trabajó también en Viena, en la Universidad de Viena, a nivel de postdoctorado, hasta finales de 2017, luego volvió al CSIC de Barcelona. Cristina es una experta en el estudio de la materia orgánica disuelta en el océano y su papel en el ciclo del carbono. En los últimos años ha trabajado en la liberación del carbono por parte del plástico marino y en cómo la basura plástica puede afectar al ciclo del carbono. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales por su trabajo, como el For Women in Science de L'Oréal UNESCO, el Lindemann Award, el ASLO o el International Rising Talents de 2020. Cristina, cuando quieras. Hola, gracias Santi. Voy a compartir pantalla. Vale. Bien. Vale, pues yo voy a hablar de cómo afectan los residuos al mar. Aquí tenemos una foto de la Barceloneta, el agua en la playa de la Barceloneta, que como veis está llena de trocitos de plástico y esto sucede muy a menudo, sobre todo después de un temporal. Cuando los trocitos de plástico son menores de 5 milímetros, hablamos de microplásticos. Vale, la producción mundial de plástico se disparó a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se empezó a utilizar el plástico a nivel de doméstico y por todo el mundo, ¿no? Y esta producción ha ido creciendo exponencialmente, hasta el punto de que en 2018 la producción fue de 359 millones de toneladas de plástico y 61 millones de toneladas fueron en Europa. Esta tendencia se prevé que crezca exponencialmente hasta llegar a cifras astronómicas si no paramos esto. El principal productor de plástico es China, pero sorprendentemente, o a mí esto me sorprendió cuando lo supe, el segundo productor de plástico es la Unión Europea y después está América del Norte. De todo el plástico que se produce, solo se recicla una pequeña parte, que no llega al 30% mundialmente, ¿vale? Luego hay otra parte que se incinera y otra parte que se tira a vertedero o se descarta al medio ambiente.
Y de esto, si esto continúa así, las tendencias prevén de que para los años, para 2050, el reciclaje de plástico, bueno, todo mejore, o sea, el reciclaje aumentaría el porcentaje de la incineración y disminuiría el plástico que se descarta, pero aún así, fijaros que no llegaríamos ni al 50% de plástico reciclado para 2050. Las tasas de reciclaje en Europa son de un 30%, y en China, que es el mayor productor, un 25%, y sorprendentemente Estados Unidos, que también es de los mayores productores, solo se recicla un 9% del plástico. Y luego las tasas de incineración del plástico son un poco más altas, pero también, pues como vemos, los países que más producen no son los que más incineran. Cada año llegan al océano hasta 13 millones de toneladas de plástico. Y esto es equivalente al vertido de un camión de basura por minuto. De toda esta basura, el 80% es plástico y, como ha dicho antes Santi, el 80% viene de fuentes terrestres, principalmente a través de ríos, pero también a través de las plantas de aguas residuales, a través de las playas, etc. Luego, el 20% restante viene de actividades marítimas, como puede ser actividad pesquera, en el caso de redes que se tiran o se pierden, y al final se van formando estas bolas y a veces se encuentran estas bolas de redes que pesan toneladas. Y luego también la pintura de los barcos, la pintura que es plástica, la pérdida de cargueros, que a veces hay pérdidas y también se liberan plásticos, y todo esto pues hace que, bueno, todo quede en el mar. Cuando se hace una limpieza de playa, digamos, el objeto de basura que más se encuentra son las colillas de los cigarros. Y esto es generalizado en todas las playas. Y después lo que más se encuentra son residuos de plásticos de un solo uso, pues botellas, tapas de vasos, pajitas, etc. El 50% de los objetos de plástico que se producen mundialmente solo se utilizan una vez, lo cual es una pena porque tiene una vida útil muy corta, pero tarda muchísimos años en degradarse. Así que realmente no compensa. Cuando el plástico llega al medio ambiente, el principal factor que produce su degradación es la luz solar. Aquí vemos, por ejemplo, en la foto de abajo una bolsa de plástico que conforme va pasando el tiempo acaba pues degradándose y desmenuzándose en trocitos, como los que hemos visto en la foto de la portada, como estos que estamos viendo aquí. Y que como he dicho antes, cuando son menores de 5 milímetros se llaman microplásticos. Por eso, bueno, cuando la degradación del plástico sucede más rápidamente cuando está en tierra, por ejemplo, en la playa, en la arena de la playa, porque la temperatura es más alta y reciben la luz solar. Y también por el oxígeno que hay presente. Pero cuando este plástico llega al océano, llega al mar, la degradación ya se ralentiza porque la temperatura es más baja. Y ya la luz solar, bueno, sí tienen luz solar cuando flotan, pero si se hunden ya la luz solar no le llega, entonces la degradación es mucho más lenta y permanece por muchísimo más tiempo en el océano de lo que hubiera permanecido en tierra. Por eso es muy importante las limpiezas de playa para que todo ese plástico no llegue al mar. Una vez que llega al mar, el plástico que flota viaja con las corrientes marinas y se acumula en 5 zonas del océano, que son las 5 zonas donde las corrientes forman unos giros, que son los 5 giros subtropicales, se llaman, y son los que vemos aquí. Si os fijáis, en el Pacífico Norte, si os suena lo de la gran mancha de plástico o la isla de plástico, pues se encuentra aquí, en el giro del Pacífico Norte. En realidad no es una isla, no es que veas plástico cuando navegas por allí, más como una sopa de plástico que si coge agua y la filtra, sí que se ve que hay una concentración de plástico muy alta con respecto a otros sitios. Pero esos plásticos son pequeños, son microplásticos, que ese es el problema. Al ser tan pequeños es muy difícil de limpiar y es muy fácil que sean ingeridos por organismos marinos. Luego está también en el Mediterráneo la contaminación por plástico es muy alta porque hay muchos vertidos por toda la zona, que hay zonas muy pobladas alrededor del Mediterráneo, es un mar cerrado.
casi cerrado, bueno, solo tiene intercambio con el océano a través del estrecho de Gibraltar, así que se acumula mucho plástico también, y de hecho las concentraciones de plástico que se encuentran en el Mediterráneo son muchas veces equiparables a las de los giros subtropicales que se encuentran en el resto del océano, que son las zonas más contaminadas. Así que el Mediterráneo está bastante contaminado también. Esta, por ejemplo, es una playa de Hawái, porque Hawái se encuentra en medio del giro subtropical del Pacífico Norte, que hemos hablado antes, ¿no? Pues, claro, al estar ahí recibe todas las corrientes y todo lo que estas corrientes traen, pues en este caso todos estos plásticos, que si os fijáis, pues de toda esta supuesta arena de playa, en realidad solo las piedras estas negras serían, digamos, piedra o arena, porque el resto es plástico. Todo lo que hay de colores, todo blanco, es plástico. O sea que prácticamente la arena de la playa allí es plástico. Dentro, bueno, del plástico que llega al océano, hemos visto que puede provenir de plástico grande que se fragmente en trozos pequeños, pero y este se llama el plástico, microplástico secundario, cuando viene de plástico que se ha roto, plástico más grande. Pero luego están los microplásticos primarios, que son aquellos plásticos que ya llegan al mar en forma pequeña. Y en este caso tenemos, por ejemplo, en primer lugar, en el primer puesto de los microplásticos primarios, que ya llegan en ese tamaño tan pequeño, tenemos las fibras textiles de la lavadora. O sea, son las que más contribuyen a estos microplásticos primarios que se encuentran en el océano, con un 35%. Porque cada vez que lavas una prenda sintética puede liberar hasta 2.000 fibras de plástico por lavado. Multiplicado por todas las prendas que lavamos y por todo lo lavamos que hacemos, es una cantidad enorme. Y todas estas microfibras, como son muy pequeñas, pasan los filtros de las depuradoras y acaban en el mar. Luego también, como en el segundo puesto, con el 28% de contribución, se encuentran el polvo que se produce, partículas que se producen por las ruedas de neumáticos de coche. Al rozar contra el asfalto genera unas partículas de goma, que todo esto también acaba en el mar, y fijaros que es el 28% de los microplásticos primarios que se encuentran. Incluso si vivimos en zonas lejos del mar, en ciudades lejos del mar, todos estos microplásticos pueden acabar igualmente en el mar por acción del viento y por los ríos, por la lluvia, por el ciclo del agua que está conectando todo. Y luego también tenemos 24% de estos microplásticos pueden venir también de polvo de las ciudades, por ejemplo, de la pintura de los edificios, cuando se descascarillan con la acción de la lluvia y el viento también pueden acabar. Y luego tenemos también con un 2% los microplásticos de los cosméticos. Muchos cosméticos llevan microplásticos, micropartículas, por ejemplo, las cremas exfoliantes de la cara o del cuerpo o las pastas de dientes. Esto ya muchas de las empresas cosméticas están empezando a dejar de usarlo porque se quiere prohibir por la Unión Europea, pero todavía algunas sí que la utilizan. Y esta contribución es de un 2%. ¿Hasta dónde llega todo este plástico? Bueno, pues se ha encontrado plástico en la sal de mesa. Hay un estudio, por ejemplo, que se hizo analizando sal de mesa proveniente de toda la costa española. Se hizo tanto en salinas como en sal envasada, y todas tenían plástico, tenían este tipo de fibra. Y el tipo de plástico que más se encontró era el plástico de poliéster, que es el mismo que el PET. Cuando se utiliza para botellas es PET, pero si se utiliza para tejido es poliéster, y era el que más se encontraba, quiere decir que era de fibras textiles sobre todo. También se ha encontrado plástico en agua del grifo y en agua embotellada, y también se ha encontrado en pescado. 73% del pescado que se ha analizado, que se pescó en el Atlántico noroeste, contenía plástico, y más del 65% de las gambas que se pescaron en la costa catalana contenían también microfibra, según varios estudios que hay sobre esto. Quiere decir que ya está llegando a nosotros y nos lo estamos comiendo por todos lados, por pescado, tanto si tomamos sal como agua, por todos lados. Otra particularidad, otro problema que tiene el plástico es que el plástico normalmente no es puro, sino que está compuesto, se le añaden aditivos, compuestos químicos, para darle la durabilidad y la resistencia que se requiere para su uso.
y para darle el color, para darle la serie de propiedades que se requieran. Entonces se le ponen antioxidantes, se le ponen plastificadores, colorantes, y estos aditivos pueden ser hasta un 60% del peso del plástico en muchos casos. ¿Y qué pasa? Que cuando estos aditivos entran en contacto con un líquido o con la comida, pueden empezar a soltarse al medio. No sé si recordáis, hace unos años salió una polémica con este compuesto que se llama bisfenol A, el BPA, porque era un compuesto que se utilizaba de aditivo en plástico que se utilizaba para envases de alimentación, por ejemplo para biberones se utilizaba. Entonces se vio que este compuesto se estaba liberando al contenido del biberón, a la leche, al agua, y se estaba ingiriendo y este compuesto era disruptor endocrino, carcinogénico y tenía una serie de problemas para la salud. Así que fue muy polémico y se decidió prohibir al menos en su uso en envases de alimentos. Pues de la misma manera que este compuesto se liberaba al agua que contenía, también el plástico en el agua de mar puede liberar estos aditivos. Vale, y para ver qué efecto pueden tener estos aditivos en el agua de mar, por qué podría ser un problema, tenemos que ver primero qué es el ciclo de carbono. No sé si recordáis de la escuela, cuando ibais al colegio, pero el ciclo de carbono son una serie de procesos mediante los cuales el carbono va cambiando de una zona a otra. Puede pasar de la atmósfera al océano, del océano al suelo y viceversa. Entonces se va transformando en distintos compuestos químicos y se va moviendo a través de esto. En el océano tenemos una cantidad enorme de carbono disuelto en forma de compuestos orgánicos de distinto tipo. Este carbono normalmente es producido por el fitoplancton, por algas microscópicas, que toman el CO2 para hacer la fotosíntesis y liberar oxígeno y producen estos compuestos de carbono orgánico de muchos tipos. Y esos compuestos los consumen las bacterias marinas. Pero hay una pequeña parte que las bacterias no consumen, que se va quedando acumulado hasta hacer 700 gigatoneladas de carbono, que es la reserva que hay ahora de carbono orgánico disuelto en el océano. Una gigatonelada son 10 elevado a 15 gramos, ¿vale? Pues si os fijáis en estas cantidades, la cantidad de carbono que hay en forma de dióxido de carbono en la atmósfera es muy similar a la cantidad de carbono que hay en esta reserva de carbono orgánico disuelto. Y como ambas reservas de carbono están conectadas, cualquier cambio en una repercutirá en la otra y repercutirá en el clima. Por ejemplo, hay un estudio que dice que en el pasado una oxidación a gran escala de este carbono orgánico disuelto que se oxidó a CO2 y pasó a la atmósfera, pudo evitar que la Tierra se congelara, se convirtiera en una bola de hielo. Entonces, por decir que este carbono y la transferencia de una reserva a otra tiene un papel muy importante en el clima. Como se sabe que hay 250.000 toneladas de plástico flotando en el océano, pues nosotros nos preguntamos en el trabajo que hemos realizado en el Instituto de Ciencias del Mar, era si todo ese plástico que hay flotando podría estar liberando compuestos químicos, igual que los biberones liberaban este bisfenol A, si podría estar liberando todo ese plástico compuestos orgánicos que pudieran estar contribuyendo a esta reserva de carbono que ya hay naturalmente en el océano y tener alguna repercusión en el ciclo de carbono. Entonces, hicimos una serie de experimentos y lo que encontramos era que todo ese plástico que está en el océano y por acción de la luz solar, efectivamente estaba liberando compuestos de carbono orgánico de muchos tipos, que podrían ser esos aditivos o podrían ser partes de polímeros, oligómeros del propio plástico, y que si hacemos el cómputo global de todo el plástico que entra en el océano cada año, se liberan 23.600 toneladas de carbono en forma de compuestos orgánicos de distinto tipo. Aparte, además, salió otro estudio que decía que cuando el plástico se irradiaba, recibía la luz solar, también liberaba gases, el gas metano, que es un gas de efecto invernadero que es mucho más potente que el dióxido de carbono. Con lo cual, todo esto puede tener una repercusión en el ciclo de carbono, que esto es en lo que ahora estamos trabajando y estamos investigando para ver qué repercusión podría tener.
porque toda esta investigación es muy reciente. Luego, aparte de estos aditivos, aparte de, pues, de soltarse en el agua de mar, pueden, claro, una vez que son ingeridos por organismos marinos, pueden también liberarse dentro del organismo. Y esto sí que se ha visto en muchos organismos marinos que el plástico ha soltado estos aditivos en su estómago y podían luego pasar al torrente sanguíneo con las consecuencias que eso pueda tener, porque muchos de estos aditivos pues, tienen efectos tóxicos sobre la salud. Pero no solo en los organismos marinos, sino también se hizo un estudio para ver si había también llegado a los humanos. Y entonces se hizo un estudio que se hizo aquí de varias instituciones aquí de catalanas y estudiaron en 20 voluntarios entre 22 y 74 años, hombres y mujeres, estudiaron los compuestos químicos provenientes del plástico que daban en la orina. O sea, analizaron la orina de varias personas para ver si había restos de aditivos de plástico. Y en todos los voluntarios, encontraron al menos 15 compuestos diferentes que eran aditivos provenientes del plástico, que eran talatos y compuestos fenólicos. Al menos 15 diferentes. Quiere decir que sí que ya está teniendo, el plástico está teniendo un efecto también en nuestro organismo en ese sentido y no sabemos la magnitud de esto porque, como decía, estas investigaciones son muy recientes y no se sabe qué consecuencias puede tener una exposición prolongada a este tipo de aditivos que sí que se saben que son disruptores endocrinos, carcinogénicos y tienen otros problemas para la salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿El plástico biodegradable, por ejemplo, sería una solución? Mucha gente pregunta esto, ¿no? Si el plástico biodegradable se podría utilizar como sustituto del otro. Pues el plástico, lo que ocurre con el plástico biodegradable es que para que sea biodegradable sucede que algún organismo lo consume y lo transforma en dióxido de carbono y agua y pues también en sustrato que utiliza para incorporar a su propio organismo, ¿no? Esto sería en un mundo ideal, entonces el plástico de esta manera desaparecería. El problema es que la mayoría de las veces todo el plástico biodegradable no lo es tanto, muchas veces no es 100% biodegradable, muchas veces quedan residuos y luego, para que sea biodegradable, tienen que darse unas condiciones que no siempre se dan. Por ejemplo, si recordáis el plástico compostable, si os suena este sello, esto se utiliza, el sello de plástico compostable, que es plástico que, claro, se biodegradaría a unas temperaturas muy elevadas. Que son las que se dan en las plantas de compostaje. Pero, sin embargo, si lo tiramos al campo, no se va a biodegradar o va a tardar muchísimo en hacerlo y, por supuesto, si lo tiramos al mar, tampoco, porque en el mar la temperatura es mucho más baja. Entonces, el plástico biodegradable tiene esos inconvenientes. Uno de ellos es que es producido muchas veces de comida. Y claro, si en el 2018 se produjeron 350 millones de toneladas de plástico, si tenemos que dejar de cultivar para nuestra alimentación, para producir, para abastecer toda esta demanda de plástico, no tiene sentido. Por otro lado, que se necesitan condiciones muy especiales para que se biodegrade, ¿vale? Más de 50 grados, como hemos dicho antes. Luego, que su reciclaje es muy complicado, no se puede mezclar con el plástico convencional, no se puede echar en el contenedor amarillo, porque el producto final del reciclaje que se utiliza como materia prima para fabricar objetos de plástico de reciclado no es de calidad si lleva plástico biodegradable, porque es un plástico que se biodegrada, entonces el producto final no es de tanta calidad, así que no se puede mezclar con el otro plástico. Y luego el problema también es que lleva a pensar a la gente que no tiene ningún impacto ambiental, porque al ser biodegradable muchas personas piensan que puedo utilizarlo indiscriminadamente porque no pasa nada, porque luego se pierde, se desaparece en el medio. Y eso no es así, porque como hemos visto en muchos casos no ocurre, ¿no? Como cuando este plástico llega al mar. Y además, pues eso, no tiene el plástico, tanto si es biodegradable como si el plástico que se recicla, todo eso esos procesos tienen un impacto ambiental igualmente.
tanto fabricar el biodegradable como el reciclaje en sí. Por lo tanto, el mejor sustituto sería no generar el residuo. Eso sería lo ideal, no generar el residuo y reutilizar, porque al final, como hemos visto antes, la mayor parte del plástico que se utiliza y que se produce es de un solo uso y es plástico del que sí que podemos prescindir. ¿Vale? Y con esto pues ya acabo y pues nada, el mensaje que quería daros es pues evitar generar residuos y reutilizar, porque es mucho mejor que cualquier alternativa que estemos buscando del plástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Nos has dado una buena visión, nueva perspectiva sobre la vulnerabilidad del océano, la vulnerabilidad del agua y cómo estamos sometiendo a este estrés al océano, al agua, y que desde luego tenemos que encontrar una solución. El próximo ponente que os voy a presentar está aquí conmigo, Ignasi Mateo, de la Agencia de Residuos de Cataluña. Es químico orgánico de formación y ha trabajado en temas de gestión de residuos en la propia agencia. Estos últimos años su labor profesional se ha dirigido hacia la problemática de los desechos marinos y actualmente es Project Manager del proyecto Plastic Busters MPA, que tiene como objetivo la lucha contra los desechos marinos en áreas protegidas. Ignasi, cuando quieras. Gracias, Santi. Primero agradecer a la Fundación We Are Water y a Roca Gallery la oportunidad de poder presentar el proyecto en el que estoy, que viendo las presentaciones previas, las de Cristina y la de Carlos, que son deprimentes, ¿no? O realmente a mí me ha impactado el vídeo de Kenia. Mi presentación, bueno, al final va a presentar algunas de las soluciones, o va a ser un poco más optimista al presentar algunas de estas soluciones más locales que podemos implementar para luchar contra este problema a nivel mundial, que tiene muchos factores, como veremos, y que es difícil, no tiene una solución única. Vamos a empezar con la presentación. Primero pasaré unas cuantas diapositivas viendo el impacto que tiene lo que llamamos las basuras marinas, o marine litter en inglés, que es estos residuos, básicamente casi entre un 80 y un 90% de plástico, que se generan en diferentes tipos de fuentes, como ha explicado Cristina, ¿no? A partir de diferentes orígenes, y que tienen un impacto en el medio marino. Aquí, por ejemplo, os pongo una foto, la más arriba, de las redes de los pescadores de aquí de Barcelona, colmatadas de las toallitas de un solo uso que se utilizan y que cada vez se utiliza más la gente y que normalmente pues tiran por el lavabo en vez de tirarlo en la basura, ¿no? Estas toallitas van a parar a los sistemas de alcantarillado y en casos de extremos de lluvia fuerte pues van directamente a mar, porque la depuradora no puede absorber esta gran cantidad, este gran volumen que se genera en el caso de una lluvia torrencial. El resultado, estas toallitas llegan a mar, no son biodegradables y acaban enredándose en las redes, con lo cual crean un problema para los pescadores. No tienen tantas capturas, tienen que pasar mucho rato limpiando estas redes, y este residuo tiene un impacto sobre el medio ambiente marino evidente, ¿no? Luego hay una hélice ahí de un barco con unas redes de pescador, ¿no? Que han causado un problema en el barco. Ahí el problema vendría de los pescadores, las redes perdidas por los pescadores en caso de temporales, en caso de pérdidas accidentales, se enganchan con alguna roca. En caso de la pesca, por ejemplo, deportiva, pues estas redes pueden llegar a causar problemas serios en embarcaciones. Las fotos de abajo son de diferentes sistemas de saneamiento. Como se ven, las bombas de captación de esta agua se ve pues saturada por estos residuos de toallitas y otro tipo, y al final van a parar a mar. Y luego vemos la fotografía más a la derecha de que también estos residuos de plástico pueden ser
introductores de especies halógenas, especies que viajan a través de estas botellas de plástico o a través de otros residuos de plástico, viajan de un lado a otro del mundo y pueden llegar a tener un impacto realmente importante en ecosistemas, ¿no? Al final, los impactos que tienen también estos residuos, por ejemplo, cada vez más en gastos que tienen los municipios para recoger todos estos residuos. Abajo se ve un camión de basura recogiendo todo lo que dejan los ciudadanos después de una noche de juerga en las playas de Barcelona, o residuos que han llegado al mar, ¿no? Y todo esto tiene un impacto económico claro, al final lo paga el ciudadano, ¿no? Arriba hay un estudio que han hecho en Estados Unidos diciendo qué es lo que más valora el usuario de una playa en unas playas americanas, ¿no? Y pues como número uno, la gente valora que no haya residuos en la playa y luego que tenga una buena calidad del agua. Cuando también este mismo estudio ha comprobado que cuando hay este exceso de residuos en la playa, tienes una pérdida de visitantes, una pérdida económica, una pérdida de lugares de trabajo, y esto lo ha sacado a la luz este estudio. Luego hay unos impactos económicos claros de esta mala gestión de los residuos. Por ejemplo, aquí os he puesto, ya yendo a unos números más locales, por ejemplo, lo que cuesta la limpieza de las playas del área, la área metropolitana de Barcelona, ¿no? El año 2019, 1.300 millones de euros anuales. No incluye la ciudad de Barcelona, ¿vale? Esta información está facilitada por el área metropolitana. Luego, por ejemplo, una prueba piloto que se hizo en unas playas de la costa cerca de Barcelona. Retiraron los submarinistas estos residuos en los fondos marinos, y el coste de esta retirada pues fue de 11 euros por kilo de residuo retirado, ¿vale? Pues aquí tenemos lo que costaría retirar de los fondos marinos los residuos. Luego tengo otros números de la recogida de flotantes que hace el puerto de Barcelona en lo que es el recinto cerrado del puerto. Pues se ha gastado pues 200.000 euros al año en recoger estas 66 toneladas de residuos flotantes que recogen mediante unos barcos que llamamos pelícanos, ¿no? Que van recogiendo estos flotantes y los van gestionando. Este precio no incluye la gestión de estos residuos, es solo este servicio de recogida de los residuos. Luego está todo el tema de la limpieza de las arenas de las playas de Barcelona, con estos casi 2.500.000 euros, y aparte el coste de limpieza flotante durante la campaña de verano, que también tiene un altísimo coste. Luego hay más números, no entraremos en detalles, pero lo que quería que quedara claro que esto tiene un impacto directo en el ciudadano, que tiene que pagar más impuestos, o que parte de sus impuestos van para esta limpieza de todos estos residuos. Ahora aquí vemos una imagen, dos imágenes con residuos sacados por los pescadores. El de la derecha es una máquina de steps, de gimnasio, que lo sacaron unos pescadores de arrastre frente a las costas de Barcelona, y la otra es un futbolín, ¿no? Que me parece que sacaron unos pescadores valencianos. Y quería hacer una pregunta para ver si tenemos algún espectador, ¿no? Porque después de tanto rato explicando cosas, yo os quería hacer una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál creéis que ha sido la vía de entrada de estos residuos que hemos visto en la slide anterior al mar, ¿no? ¿Cuál creéis que ha sido esta entrada? Y para esto lo que tenéis que ir es aquí os pongo la dirección, espera a ver si recupero, la dirección electrónica de www.menti.com, ¿vale? Y allí ponéis un código, espera que me han sacado la diapositiva y ahora, suerte me he apuntado el código,
es el código 8809494, ¿vale? Tenéis que ir a la página www.menti.com. Ahí te piden un código, que es el 8809494, y me escribís eso, cuál creéis que es el origen de estos residuos que han aparecido en las fotos anteriores. Este futbolín y esta máquina de steps, ¿no? Esta máquina que se utilizan en los gimnasios para ponerse en forma. Vamos a esperar un ratito a ver si tenemos algún usuario, ¿no?, que nos empiece a contestar, y veremos las respuestas aquí en directo, ¿no? Aquí ya vemos una primera respuesta. Pues nos dicen, por ejemplo, pueden ser residuos abandonados en barrancos o rieras, ¿vale?, que en caso de una tormenta, ¿no?, pues han ido a parar a varias millas mar adentro. La segunda respuesta, por ejemplo, también nos dice las rieras cuando se utilizan como vertederos a cielo abierto, ¿no? Otra respuesta nos dice que la entrada serían los ríos, y estoy esperando a ver la respuesta de una de las que puede ser la entrada de estos residuos, que no me la ha puesto nadie, pero bueno, esperamos a ver si hay alguna otra, y si no, bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso directamente al mar, si aquí, por ejemplo, era esta un poco la respuesta. En el caso playas, ríos, puertos, no veo, vale, a través de una barca directamente, vertidos directamente, vale. Aquí, por ejemplo, lo que quería que pusierais era esta respuesta, por ejemplo, todo el tema de el transporte marítimo en el Mediterráneo, o sea, miles de barcos transportando contenedores. Estos barcos, todo este transporte marítimo, puede que sea haya generado este residuo pues a partir de algún barco que han tirado directamente esta máquina de steps, ¿no? Luego nunca sabremos cuál fue la entrada de estos residuos, ¿no? Pero bueno, también yo pensaba a través de una barca directamente, de algún yate o de alguna embarcación recreativa. Vamos otra vez a la presentación. Y esto ya lo ha explicado Cristina, pero una cosa que os quería, que ya no entraré en detalle, es el origen de estas basuras marinas. Ya lo ha explicado Cristina, ¿no? Un 20% proviene de fuentes marítimas, básicamente lo que es las plataformas de extracción de gas o de petróleo del mar, luego todo lo que es el transporte marítimo, importante tener en cuenta esta vía, y luego todo lo que son la pesca y la acuicultura. Y luego un 80% proviene de fuentes en tierra, y aquí básicamente pues tendríamos todo lo que es el turismo y todas las actividades de recreo, todo lo que es las descargas a partir de la gestión de las aguas municipales, todo lo que son las aguas industriales y a través de una gestión inadecuada de los residuos. En ese vídeo que nos ha impactado, que nos ha pasado Carlos Garriga, cuando esas personas iban a lanzar todo lo que era las aguas residuales de las casas, de las chabolas que recogían, habéis visto que estaba todo lleno de plásticos y todo el río era realmente un vertedero, porque ahí no había tampoco una gestión no solamente de las aguas residuales, sino de los residuos que se generaban. Es un problema local, lo tenemos aquí en Barcelona. Aquí en la foto de abajo vemos a la costa, un día de lluvia, las depuradoras no han podido asumir esta agua y se crea una contaminación porque estos residuos que tiramos por los invernales que vemos en la calle, todos estos cigarritos que tiramos, todo lo que tiramos por el váter, no lo puede asumir la depuradora y va a parar al mar. Y ahora ya viene un poco, ya voy a explicar un poco la parte optimista del problema, ¿no? Hay soluciones, las soluciones son
múltiples, el problema es enorme, tiene muchas fuentes diferentes, como hemos visto, pero bueno, ya nos hemos puesto las pilas y mucha gente ya está reaccionando. Aquí, por ejemplo, en la foto de más arriba, es una campaña que ha empezado ahora el Ayuntamiento de Barcelona esta semana, coincidiendo con la Semana Europea de Prevención de Residuos. Ha empezado a poner unas plaquitas al lado de los embornales donde se hace la recogida de las aguas pluviales, ¿vale? Estas rejillas que vemos en el suelo, donde pone aquí empieza el mar, no tires nada. Estas campañas se hacen ya en muchos países porque realmente la gente no es consciente que esa es una de las entradas de residuos. Y yo mismo hace muchos años tiraba ahí los plásticos de los caramelos, cosas que decías, mira, lo tiro aquí porque sé que irá a la depuradora. Pues no, no lo tires porque cuando hay un episodio de lluvia fuerte, la depuradora no puede asumir el residuo y todo esto va al mar. Con lo cual este sistema tendría que estar limpio, ¿vale? Luego hay campañas que se han hecho, como esta de Estamos creando un monstruo, para que no tires las toallitas al váter. Este es un problema también muy importante, que esperemos que la figura de la responsabilidad ampliada del productor, o sea, la responsabilidad del fabricante de toallitas, que por normativa europea y por ende se pasará a la normativa española, hará responsable al fabricante para gestionar luego estos residuos, ayudar a su gestión y ayudar a recoger todos estos residuos e impedir que entren en los lavabos. Luego vemos unas fotos con unas especies de rejillas que se han instalado en estos desagües de aguas pluviales en Barcelona, que son de un proyecto europeo, LIFE, que es IBAZ Water, que está liderando Becasa, Barcelona Cicla del Agua, ¿vale? En el cual ha instalado estas especies de pintas en el suelo que recogen una parte de estas toallitas que si no entrarían a mar. Esto es una recogida que luego tienes que hacer una gestión y sacar todo esto, y esto ha conseguido que, los números no los tengo, pero casi 100 y pico de toneladas de residuos de toallitas no hayan ido al mar. Luego tenemos también estas bolsas, estas rejillas que ya se están instalando en muchos sitios, en el cual cuando hay un residuo sólido puedes tenerlo retenido en estas bolsas que luego tienes que gestionar y sacarlas fuera. Al final también un mensaje que a mí me gusta es que en el lavabo solo las 3 P's, que dicen los ingleses, only las 3 P's, pipí, popó y paper, ¿vale? Esto es para lo que se diseñaron los lavabos, no para toallitas, cigarros, condones, etc., compresas, todo eso fuera del lavabo. Ahora también os voy a explicar en el proyecto en el cual estoy colaborando, que es este proyecto europeo Plastic Busters NPAs. Es un proyecto que lo que hace es luchar contra las basuras marinas, específicamente en áreas marinas protegidas, y es un proyecto que toca todo el ciclo de las basuras marinas, desde armonizar estos protocolos para poder monitorear las basuras marinas en la playa, en los fondos marinos, hasta poder hacer una diagnosis de los impactos que tiene en la biota, en todos estos seres marinos. Y también tiene un punto que es en el cual estoy colaborando más estrechamente, que es implementar medidas para mitigar estas basuras marinas en áreas marinas protegidas. Ya medidas prácticas, ¿como cuáles? Por ejemplo, en nuestro caso coordinamos 3 pruebas piloto que no se han podido hacer este verano a causa del COVID, evidentemente, y esperemos que el verano que viene las podamos implementar. La primera es en el área marina del Delta del Ebro, aquí en Cataluña, y es la implementación de un sistema de distribución de vasos reutilizables para chiringuitos y fiestas populares. Aquí veis una foto de este vaso de plástico reutilizable que lo que quiere es impedir que estos vasos de un solo uso de plástico, que se generan en gran cantidad en estas fiestas, acaben en el suelo y luego vayan a través de los canales, a través del río, al mar.
Aquí tenemos que hacer una implementación, una logística importante con estos chiringuitos, con estas fiestas, hacer este lavado de estos vasos y conseguir reutilizarlos para otras fiestas. Otro ejemplo sería en el área marina del Cabo de Gata, en Almería. Aquí lo que haremos es implementar una recogida de unas máquinas que recogen los envases de bebidas de plástico y aluminio, y a cambio el ciudadano recibirá un ticket con descuentos para establecimientos de la zona, ¿vale? La idea es disminuir la generación de estos envases de bebida que a través de estas recogidas en playa hemos detectado que son unos de los residuos que se generan en mayor cantidad. Estas máquinas que os hablaba también es el futuro, porque las normativas europeas prevén también estos sistemas de depósito y retorno de envases como una de las políticas a llevar a cabo en la gestión de los residuos para impedir esta entrada de residuos de plásticos de un solo uso en el mar. Luego, la tercera prueba piloto que haremos este verano también que viene es en una área marina a Miramare, en Italia, que es promover la gestión sostenible de los residuos de la industria del mejillón, ¿vale? Aquí, en la industria del mejillón, cuelgan en estas bolsas de plástico el mejillón, va creciendo y luego se recogen, se corta la parte de arriba y esta parte que se corta, pues en esta área marina aparece en gran cantidad en las playas. Aquí, juntamente con la industria, con el sector de los mejilloneros de la zona, pues proveeremos a la gente que trabaja en este sector con una serie de contenedores en el barco, en la zona, en las bateas donde se recoge el mejillón, una serie de bolsas para poder recoger este residuo. Bueno, son 3 ejemplos de soluciones, pero hay múltiples, hay muchas más soluciones, desde prohibir playas libres de tabaco, como ya hay en muchos países, está prohibido fumar, ahí no encontrarás o tendrás menos probabilidad de encontrarte los famosos cigarrillos, ¿no?, que están omnipresentes. Luego, la instalación de fuentes de agua y las recogidas de residuos. Esta exposición, por ejemplo, hay una foto de la exposición de aquí que se está realizando en Roca Gallery, que os recomiendo hasta el 20 de enero, y múltiples soluciones. Y, bueno, el último mensaje, la prevención. Antes de que se genere este residuo, esta foto es de una playa de Pals, en Gerona, hemos conseguido que la gente lo deje en la basura, la pareja esa mira al mar, da la espalda al residuo, pero tenemos que conseguir que este residuo no se genere, prevenir la generación y que no lo dejen ahí, porque si hay una tramontanada, hay un viento fuerte, estos residuos acabarán en el mar. Y nada, muchas gracias y gracias, Santi. Bien, muchísimas gracias, Ignasi. Has situado perfectamente, has abierto aún más la perspectiva del problema de los residuos, entrando de lleno en esta perversa relación basura-agua, y realmente has situado ya el contexto para entrar al próximo ponente, que es Pere Malgrat. Pere Malgrat es especialista en drenaje urbano, es coordinador de drenaje urbano y resiliencia de la Asociación Europea de Entidades Gestoras de Agua y Saneamiento, experto en drenaje y en tecnologías SMART, ha dirigido planes directores y proyectos de grandes infraestructuras de drenaje urbano en Barcelona, Madrid, Lisboa, Bristol, Santiago de Chile y Orán, entre otras ciudades. Actualmente es jefe del Departamento de Espacio Urbano del Ayuntamiento de Barcelona y es consultor en drenaje urbano y resiliencia. Ha sido presidente de la Comisión de Drenaje Urbano de AEAS y ha sido presidente también de la Comisión de Drenaje Urbano de ACBAR. Ha sido líder del Program Advisory Committee de drenaje urbano de Suez y se encarga de impulsar en proyectos I+D+I de drenaje urbano en Suez a nivel mundial desde 2014 hasta 2018. Pere, yo creo que estamos ya introducidos en tu contexto perfectamente, ¿no? El contexto urbano, la importancia que tiene el saneamiento urbano en la generación de residuos y en la prevención de los residuos. Muchas gracias, Pere, adelante.
Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a los organizadores, a la Fundación We Are Water, a Barcelona en la Mar y a Roca Barcelona Gallery por la invitación a dar esta ponencia. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Veis mi pantalla? Santi, entiendo que la veis, ¿verdad? Sí, la vemos, sí, espera. Vale, perfecto. Pues ya sin más empiezo. Bueno, lo que vamos a ver es una perspectiva que va a complementar un poco las dos presentaciones anteriores desde un punto de vista muy diferente. Vamos a fijarnos en aquello que en principio contamina más los medios receptores y el mar en concreto, que es lo que nos ocupa hoy, y nos vamos a centrar en el saneamiento, que es lo que tienen las poblaciones, cada vez más las pequeñas y las grandes, para resolver la recogida y transporte a las aguas y evacuación al medio previo tratamiento, como luego veremos, tanto en tiempo seco como en tiempo lluvioso. Vamos a ver un poco cómo funciona el tema del saneamiento. Bien, si uno se fija en la historia del saneamiento, pues en el siglo XIX encontraríamos que sobre todo se hacía saneamiento para evitar problemas de salud pública, ¿no? Para evitar enfermedades y epidemias. Como vemos, en el caso de Nairobi, no es que esté perfectamente resuelto esto todavía, pero sí que generó en origen muchos de los saneamientos en muchas ciudades en las que primero lo hicieron, por ejemplo, como París o Barcelona, por ejemplo, digamos, ¿no? En segunda instancia, en el siglo XX, a esa función del saneamiento, donde se perseguía evitar enfermedades, se le añadió el evitar inundaciones para proteger a la ciudadanía y garantizar el funcionamiento de las actividades de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces se fue creando una red de alcantarillado que era capaz de transportar, de recoger por un lado el agua residual de las casas o de las industrias o el agua que hay en la superficie terrestre y vehicularla por un conducto que muchas veces era común para las aguas pluviales y residuales, creando lo que se llama un sistema unitario y durante mucho tiempo vertiendo directamente al mar. No hay que olvidarse que las depuradoras no hace tanto que están construidas, ¿no? No hace, seguramente, pues yo creo que hace 15 años, por ejemplo, pues todavía podíamos encontrar la capital europea o Barcelona con un 30% de las aguas sin depurar, por ejemplo, ¿no? Y uno veía pues el agua residual saliendo directamente al mar. No hace tanto de esto, digamos, ¿no? Pero sí que, bueno, modernamente se ha ido incorporando las depuradoras y en la medida que se han ido haciendo estas depuradoras, se ha ido viendo que, hombre, esas dos funciones del alcantarillado, que en un principio históricamente se le asignaban, modernamente hay que asignarle una tercera gran función, porque en la medida que se ha ido haciendo las depuradoras, se ha visto que entre los dos, que muchas veces no sabe muy bien cuál es la contribución de cada uno, el alcantarillado o la depuradora, que están en general interconectados, pues producen un impacto al medio receptor y nos hemos de preocupar de una función importante, una función ambiental añadida a la tradicional del alcantarillado. Por tanto, no hemos de pensar que las redes de alcantarillado solo recogen agua y la transportan y la llevan a la depuradora o al medio, sino que modernamente se les exige que restituyan las aguas captadas, pluviales o residuales, al medio receptor en las mejores condiciones posibles, de una manera global con la depuradora. Entre los dos tienen que hacer el trabajo de impactar lo menos posible en el medio receptor. Entonces, como veremos, es una tendencia que en el siglo XX, el último decenio, empezó ya a aflorar y que actualmente está aflorando de una manera potente a nivel europeo y a nivel mundial. Bien, cuando hablamos de sistemas de alcantarillado, ya he apuntado antes que, por ejemplo, se empezaron a hacer en Madrid, Barcelona, en Londres, se solía hacer sistemas unitarios, que todavía es el sistema vigente en muchas ciudades y sobre todo en la parte más antigua. Aunque en los últimos 30, 40 años se han empezado a hacer ya sistemas separativos que tratan de, por un lado, llevar las aguas residuales
por un conducto y las aguas pluviales por otro, con un concepto que en origen era muy bien intencionado, pero que se ha visto que es absolutamente falso. Es separémoslas porque las aguas fluviales son limpias. No, esto ya se ha visto desde hace años que es mentira y que las aguas fluviales también llevan contaminación. Y este es un concepto clave que, por ejemplo, en Estados Unidos ya en el año 94 ya entendieron, hicieron seguramente el primer documento a nivel nacional para abordar la problemática de los vertidos de las redes de alcantarillado cuando llega al medio receptor, y se creó de hecho sobre todo para sus redes unitarias, que en Estados Unidos no son, están en algunas grandes ciudades, pero son como un 15%, pues ya se hizo un documento a nivel nacional para abordar la problemática de lo que se vertía al medio receptor cuando llovía. ¿Por qué se produce este vertido al medio receptor? Porque en este sistema, por ejemplo, que es el sistema unitario, las aguas fluviales y residuales pueden circular por el mismo conducto, pero cuando llegan al medio receptor, por ejemplo el mar o por ejemplo el río, suele haber un colector interceptor que capta una pequeña parte de las aguas que le vienen por los colectores del alcantarillado. ¿Qué significa una pequeña parte? Pues es un colector que es capaz de vehicular un caudal que es el caudal medio de aguas residuales y una pequeñísima parte del agua pluvial. Pequeñísima parte significa entre 2,4 y 5 veces el caudal medio de agua residual. Teniendo presente que por aquí, por ejemplo en el área mediterránea, en Barcelona o en Valencia o en Alicante, pueden circular hasta 80 o 100 veces el caudal medio de agua residual, ya se ve que con mucha facilidad no vamos a ser capaces de llevar el agua a la depuradora y tendremos lo que se llama un desbordamiento del sistema de saneamiento. Esto que vemos en marrón, que sale por lo que se llama un aliviadero y produce un impacto contaminante en el mar. En las redes separativas, las redes de fluviales vierten en general directamente al medio receptor y en la legislación española desde el año 2012 se les denomina también desbordamiento del sistema de saneamiento porque también se ha visto claramente que tiene un efecto contaminante que hay que abordar y por tanto las dos DSS, como lo llamaríamos al desbordamiento, son elementos que de cara a lo que hoy estamos hablando, que son el impacto de los plásticos, son clave para entender por dónde nos viene la contaminación procedente de las ciudades al medio receptor. Bien, aquí hay un gráfico que veis la fuente aquí, pero que yo creo que es ilustrativo de esto mismo que acabo de explicar. En un sistema unitario, sobre todo nos vamos a fijar para entender bien el sistema unitario cómo funciona, lo que vemos es que el sistema recoge el agua de zonas residenciales, de zonas de negocios, etcétera, el agua residual, recoge también el agua pluvial, circula por un colector que normalmente cuando llega al medio receptor pues es muy grande. Si vais por las playas de Barcelona veréis salidas que son ríos en el fondo, son salidas de 30 metros o de 40 metros de ancho por 2 de alto, pues por ahí circula un caudal que funciona como antes he explicado. El agua residual de ese colector es capaz de ser captada por un colector interceptor paralelo a la costa que va a la estación depuradora, pero con bastante facilidad sobrepasa, o bien sea una pared o en algunas ciudades, pues esto se ha puesto para dar mayor flexibilidad, una compuerta, hay un vertido que sobrepasa esta pared o esta compuerta, que es como veis aquí, cuando circula más agua, esta agua genera un caudal que sobrepasa en mucho la capacidad del interceptor y hay un vertido al medio receptor, que es lo que se llama en inglés un combined zero overflow o en español se llama una DSU, descarga del sistema unitario alcantarillado. Digamos, de las DSS que antes he apuntado, las DSU serían los desbordamientos de sistemas unitarios. Bien, vemos aquí algunos ejemplos del impacto que llegan a tener. Antes ya nos han puesto algún ejemplo de Barcelona. Este que veis aquí es ejemplo también de Barcelona, de basura marina en las playas de Barcelona. Vemos ejemplos aquí franceses, en la playa francesa, en el río Sena, en Brooklyn, ahí en Nueva York, etc. Es claramente
un problema a nivel mundial que todavía en general está por resolver. Bien, está tan por resolver que está generando cada vez más presión social y política sobre estos desbordamientos. Vemos aquí noticias de prensa de periódicos franceses, de periódicos ingleses, donde hay una presión máxima sobre la problemática de los desbordamientos del sistema de saneamiento. En Inglaterra ha llegado a tener tal envergadura esta presión que se produjo ya hace unos años una denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia que falló contra el gobierno inglés y obligó al área metropolitana de Londres a ejecutar una infraestructura como las que luego explicaremos para evitar vertidos al Támesis, y esa infraestructura les cuesta a la friolera de 5.500 millones de euros. Es un gran túnel para evitar los DSS, los vertidos en tiempo de lluvia al Támesis y, bueno, finalmente al mar. Bien, de todo esto, no es que lo veamos en fotos de la prensa, ahora también la Comisión Europea, aprovechando que ya tocaba revisar la directiva clave en Europa para cambiar drásticamente el funcionamiento del sistema de saneamiento en Europa, es decir, la directiva 91/271, y fijaos, ya hace casi 30 años que se hizo, pero motivó un cambio radical con la ejecución de gran parte de las depuradoras europeas, sobre todo en la Europa clásica, digamos, están ya en un porcentaje elevado. En países como Rumanía, pues todavía tienen un trabajo importante a hacer, pero en definitiva es como el motor para cambiar drásticamente el saneamiento. Pero a pesar de eso, la Comisión Europea ha dicho, vamos a ver cómo ha funcionado y vamos a ver qué es lo que nos queda pendiente. Y dentro de lo que nos queda pendiente, ha dicho, aquí veis unas gráficas, se está fijando en 4 indicadores de contaminación, se está fijando en DBO, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, nutrientes y en coliformes. Como vemos, bueno, por supuesto, lo que llaman el compliance, es decir, el acabar de construir las depuradoras que no están hechas, todavía tiene un peso importante, sobre todo en países, como he dicho, como Rumanía o como Bulgaria. No tanto en España, esto es una media en Europa, pero lo que sorprende es toda la parte negra y gris, que es la parte de CSO, es decir, lo que vemos aquí en gris sería CSO, que sería las DSU que llamaba antes, los desbordamientos del sistema de saneamiento, y luego urban runoff, escorrentía urbana, los desbordamientos de sistemas de pluviales. Y vemos que tiene una proporción importantísima. Fijaos que en materia orgánica prácticamente es la mitad, o en nitrógeno prácticamente es casi un 36-37%. En definitiva, vamos viendo que dentro de los grandes retos identificados por la propia Comisión de cara al futuro, identifica claramente que las DSS, los desbordamientos en tema de saneamiento, es importantísimo como gran reto futuro a acometer en los próximos años. Por tanto, esto nos va a ayudar a resolver la problemática de la que estamos hablando hoy. Bien, en paralelo, voy a poner la figura entera. Para lo que se ha ido viendo es que la gestión del saneamiento tradicional, que de hecho es la más habitual todavía, pues todavía presenta muchos problemas como lo que hemos visto antes en los periódicos franceses o ingleses. Es poco eficiente y tiene deficiencias importantes. Hemos visto, además, que cada vez hay unos nuevos condicionantes como presión normativa, lo que acabo de decir la Comisión va en esa línea, presión social, la gente cada vez aprieta más para que el medio receptor esté con mejor calidad, el alcantarillado cada vez va siendo más envejecido y amenazas emergentes como cambio climático, etc. Tenemos, por suerte, también nuevas herramientas que nos ayudan, como modelos de simulación, GIS, sistemas de telecontrol, etcétera, sistemas de gestión de activos, sistemas que nos ayudan a entender mejor qué sistema tenemos, cómo está y cómo funciona, y nuevas tecnologías que nos ayuden a hacer mejor las cosas. Todo ello que está produciendo una tendencia a ir cambiando de una gestión tradicional a una gestión más avanzada, una gestión smart que llaman en algunas ciudades. ¿En qué se basa?
en temas elementales y muy lógicos, pero muy necesarios. En primer lugar, en conocer mejor el sistema, su estado y su funcionamiento. Segundo, en planificar y planificar de una manera integral. No puede ser, como ocurre seguramente en el 99% todavía de las ciudades a nivel mundial, que la gestión de alcantarillado y la gestión de la depuradora, cada una vaya a su bola, que cada una haga un poco lo que le dé la gana. No, tiene que haber una planificación de los dos sistemas de manera que trabajen conjuntamente para evitar el impacto de las DSS. Tiene que haber una gestión completa y coordinada en tiempo real. Es decir, de alguna manera, no es que tengamos que planificarlos conjuntamente, sino que nos deberemos fijar en los dos sistemas y en el medio receptor y gestionarlo a la vez, de manera que, por ejemplo, en Barcelona ya se está haciendo así. Si hay un depósito de Barcelona que retiene aguas para verter menos a la playa y eso lo vacía contra la depuradora, tendrá que vaciar cuando la depuradora pueda asumirlo, porque si lo vacía en el momento la depuradora está saturada o con problemas, por ejemplo, en el desbaste, esa agua acabará saliendo al mar. Tiene que haber una gestión completa y coordinada en tiempo real. Tiene que haber un enfoque medioambiental y sostenible. Esa tercera pata que he explicado del saneamiento, que no basta con la parte higiénica o la parte de evitar inundaciones, sino la parte ambiental, ha de estar muy, muy presente en las decisiones que tomemos. Y ha de ser muy resiliente entre amenazas emergentes. Las situaciones son emergentes, va cambiando la manera como llueve, va cambiando pues, los episodios de lluvias intensas. Todo eso hace que debemos tener sistemas con más capacidad de adaptación. Bien, ante todo eso, es importante remarcar que fijándonos en lo que ha apuntado de planificar integralmente, hemos de plantearnos actuaciones en todas las partes del sistema, desde que el agua de lluvia y el agua residual se genera en las casas o en la atmósfera hasta que llega al mar. Eso significa, como veis aquí, hacer actuaciones ya no solo en la red, haciendo colectores o haciendo depósitos, que mucho a lo mejor les sonará, sino que hemos de trabajar muy bien en todos los campos del recorrido del agua. Y, por ejemplo, veremos pues, que es importante ir utilizando cada vez más sistemas urbanos de drenaje sostenible, que creando una impermeabilización menos dura y fomentando la infiltración de almacenamiento en superficie, logramos verter menos agua al mar y que las depuradoras estén más descargadas para tratar el agua que les enviemos de los depósitos como el que he explicado de Barcelona. Algo tan simple como limpiar. Si limpiamos mejor, habrá menos basura marina que irá al alcantarillado por esos invernales que nos han descrito en las ponencias anteriores y que acaba yendo a veces a la depuradora o al mar por los aliviaderos, etcétera. Tendremos que hacer las cosas diferentes la depuradora. Habrá que gestionar de una manera diferente, coordinándose mejor con el alcantarillado. Habrá que trabajar en el medio receptor. Muchas veces esas rieras que hemos apuntado que podrían ser la causa del futbolín, etcétera, a veces era culpa del municipio que no hace buena gestión, pero a veces era culpa de los organismos de cuenca que no ejercen bien su función y que tienen la riera o el río hecho unos zorros. Todo eso implica una responsabilidad de varios actores para actuar en cada una de las partes de manera que globalmente tengamos un sistema que impacte lo menos posible en el medio receptor. Vemos aquí algunos ejemplos de actuaciones que cada vez las vamos viendo en las ciudades, por ejemplo, los sistemas urbanos de drenaje sostenibles. Esto es una manera muy moderna de ir urbanizando las ciudades, que lo que hace es, en lugar de hacer las famosas plazas duras que tristemente se pusieron de moda pues ya hace 20, 25 años, se prefiere ahora una urbanización más blanda, donde se fomenta a base de zanjas drenantes, cunetas verdes, etcétera, una urbanización donde se fomenta la infiltración y almacenamiento, y todo ello lo que hace es lograr que el alcantarillado vaya más descargado, que la depuradora vaya más descargada y que llegue menos agua y menos contaminación al mar. Esto hay ciudades como Burdeos que tienen 10.000 implantaciones de estas solo en Burdeos. En España, desgraciadamente, esto ha llegado tardísimo y vamos a nivel de todo el país de unas 700 o así. Bien, otra actuación emblemática son los famosos depósitos de retención, que hay muchos en Barcelona o en Madrid, también hay algunos en España, debe haber unos 700 en total, pero en Alemania pues hay 41.000. Allí hicieron en su día, de los pocos países que hicieron una buena normativa para este tema, y tal como son los alemanes, hicieron una normativa y la cumplen. Ya tienen 41.000 depósitos construidos para evitar vertidos al medio. Pues aquí en España
está yendo un poco tarde, pero bueno, vamos teniendo cada vez más depósitos de estos planificados, digamos, ¿no? Podemos hacer cosas los aliviaderos, como eso que nos han explicado antes de Becasa, o elementos más potentes como estos que vemos aquí, deflectores, tamiz rotativo, etcétera. En Inglaterra, por ejemplo, han hecho 4.000 actuaciones de este estilo en todo el país. Cambios en la depuradora, lo podemos hacer también ya en el medio receptor, elementos de este estilo, por ejemplo. Importante que esto, aquí vemos en 3 poblaciones que me ha tocado dirigir los planes directores en su día, como Barcelona, Tarragona y Badalona. Bueno, Barcelona lo dirigí hace años, no el nuevo, ahora ya no estoy en Alcantarillado en Barcelona, pero sí que ahora acaban de publicar un nuevo plan director y estos son los datos, son volúmenes de depósitos planificados en Barcelona, Tarragona y Badalona para evitar vertidos al medio. Son inversiones que uno puede parecerle que son enormes, 206 millones de euros, 21, 45. Pero si uno mira lo que le tocaría a cada habitante pagar si los tuviera que pagar cada ciudad, pues hombre, es una miseria. Son 125 euros por habitante en Barcelona, 160 en Tarragona. Si esto lo dividimos, por ejemplo, a pagar en 10 años, ya se ve que si no lo hacemos no será porque cuesta mucho dinero. Bien, ¿qué más? Ha habido cambios normativos importantes en España, desde el Real Decreto 1990 y la orden ministerial esta que veis aquí, que han implicado que eso que yo he ido exponiendo de esa tendencia a cambiar la gestión, pues poco menos que nos han obligado con la normativa que ya han ido implantando. Esta normativa pues ya obliga a conocer mejor, a monitorizar mejor, a hacer planes de limpieza, etcétera. Todo ello son piezas que he explicado que con la nueva normativa y seguramente con lo que desde Europa se acabe legislando en pocos meses, todo eso vendrá reforzado para hacer este cambio de gestión. Vemos implicaciones ya que estamos viendo en España. Vemos, por ejemplo, pues está habiendo un salto espectacular en sistemas de monitorización. En España apenas había sensorización en los aliviaderos, pues ahora mismo debe haber ya 1.000 aliviaderos sensorizados en toda España que se han implantado los últimos 3 o 4 años, digamos, ¿no? Cada vez se va haciendo más planes directores integrales de saneamiento. Esperemos que cuando la nueva normativa española y europea se vaya a consolidar, se acaben de impulsar, digamos, a lo grande. Los planes nos sirven para planificar las actuaciones, pero el otro cambio que se va dando ya es ya una operación más avanzada en las redes. Vamos teniendo ya no solo sistemas de monitorización, sistemas de alerta en tiempo real de la contaminación, por ejemplo en Barcelona, en Alicante, y en las playas se avisa de un impacto contaminante cuando llueve gracias a este tipo de sistemas. Va habiendo cada vez más actuadores como Barcelona, pero también lo hay en Alicante, o, por ejemplo, por hablar 2 poblaciones con mar, donde hay que operar estos actuadores para reducir el impacto al medio. Y, por supuesto, esto va implicando también mayor esfuerzo en mantenimiento de actuadores asociados a este tipo de actuación, de depósitos, etcétera, que tenemos, digamos. Bien, y ya para acabar, ¿qué retos nos quedan de una manera así resumida? Pues nos queda, por supuesto, acabar el marco normativo a nivel español y a nivel europeo, que está bastante avanzado, pero a nivel español, pues el Ministerio tiene que acabar de aprobar unas normas técnicas que tuve el honor de dirigir y entregar a principios del año pasado. A nivel europeo, pues están hablando que a principios de 2022 ya sacarán esta revisión que en principio también abordará mayores implicaciones en este sentido. A nivel competencial, entre todos hemos de hacer un esfuerzo. No vale escaquearse, no vale decir aquí el municipio que es culpa de la entidad municipal, hay entidad supramunicipal como el área metropolitana o el Consell Comarcal, no vale decir que esto es competencia. Aquí todo el mundo va echando la culpa al otro. No, aquí hay que hacer un trabajo conjunto entre todos, porque a todo el mundo tiene deberes a hacer. Todo el mundo hay cosas que no la está haciendo bien y, por supuesto, lo que no vale, lo que no debería pasar, es que hay aliviaderos, como ocurre hoy en día, importantísimos. En Cataluña hay un 40% que ahora mismo no son de nadie. El dato es fuerte, pero así es. Y, por tanto, esto no puede pasar. Legalmente tiene que haber un titular que se haga cargo de lo que ocurre en ese aliviadero y de su vertido. Marco financiero. Por supuesto, esto
cuesta dinero y, por tanto, entre el Estado, las comunidades autónomas, los entes supramunicipales y los municipios hay que acordar una manera sostenible para financiar todo esto, que con buena voluntad, como ya he apuntado, tampoco es la luna. Hay que tratar de, simplemente es una cuestión de prioridad política, porque al final hemos hablado en esos términos. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, Pere. Muchísimas gracias, Pere. Creo que nos hemos dado ya un broche final a todo lo que es el gran problema del saneamiento, en el que las ciudades intervienen de una forma, como decíamos al principio, decisiva en el mantenimiento y en la contaminación del mar. Yo creo que si tenemos un poco más de tiempo, ahora me gustaría hacer un poco de preguntas. He hecho una recopilación de las preguntas que se van recibiendo en el chat. Gregory Cue hace una pregunta muy concreta, que es que si tenemos en cuenta, cuando hablamos de sustitución, y creo que un poco la pregunta va dirigida a Ignasi, cuando hablamos de sustitución del plástico por otros derivados como el papel, etcétera, etcétera, si tenemos en cuenta la huella hídrica del papel y el coste que tiene sustituir plástico por papel, no solo a nivel, también el efecto contaminante que tiene el papel y aparte también la huella hídrica y huella de carbono que tiene la fabricación de papel. Sí, bueno, en principio lo de la sustitución de los plásticos de un solo uso es una cuestión que los ingleses llaman tricky, ¿no? Que es un poco tramposa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que es reducir el consumo de estos plásticos de un solo uso, no intentar sustituir todos estos plásticos de un solo uso por otro material como el papel, otro plástico oxodegradable, otro plástico proveniente de unas fuentes vegetales, porque realmente hay unos problemas derivados que son estos de mayor consumo de agua, mayor consumo de materias primeras, con tema de desforestación, de arrasar los bosques en países en vías de desarrollo. Con lo cual yo creo que un poco el mensaje que quería lanzar en este foro es que los plásticos de un solo uso vamos a la prevención y a la no generación de estos plásticos. Si podemos sustituir algunos de estos plásticos que son necesarios, que no podemos prescindir de ellos, entonces vamos a ver si esta sustitución, a ver su ciclo analizar el ciclo de vida de este nuevo producto, si no es peor que el plástico, ¿no? Yo creo que sería esto. Lo que no puede ser es encontrarse en un súper unos plátanos o unas manzanas o unas naranjas con una bolsa de plástico recubriéndolas, ¿no? Cuando la naturaleza le ha dado al plátano y a la naranja esa piel, ¿no? Que ya lo protege, ¿no? Un poco sería esto. Otra pregunta que nos llega de parte de María Antonia, dice: ¿por qué no se persigue y multa a las personas que tiran colillas, latas y todo tipo de residuos en la vía pública, del mismo modo que en otras ciudades se persigue y multa a los que aparcan mal? Bueno, en otras ciudades realmente se multa a las personas por lanzar una colilla en muchas ciudades del mundo. Sí, ¿no? Y de hecho en Barcelona hay una normativa que también prevé multar a la persona que tira el cigarrillo en el suelo. O sea, la normativa está. Luego no se aplica, bueno, tiene que haber un guardia urbana detrás de cada persona que fuma. Pues no sé, supongo que hay prioridades, ¿no? Bueno, hay un guardia urbano detrás de las personas que aparcan mal, pues también podría haber. Pero... No sé, el tema de que haya una sanción yo creo que es importante, se tiene que aplicar, eso está claro, como ejemplo ejemplarizante, ¿no? Supongo que si al primero que pescan le meten una multa de 300 euros, pues la gente se lo pensaría más. Bueno, tienes que combinar un poco la sensibilización con la multa, ¿no? Hay una pregunta para Cristina que nos dicen, Eugenia nos dice que cómo afecta en realidad a la acidificación del océano este desequilibrio del carbono que produce el plástico. A la acidificación en concreto no tendría por qué afectar porque el plástico del que hablamos es orgánico, no es inorgánico. El que afecta a la acidificación es el carbono inorgánico, que es el CO2. O sea, por ejemplo, las emisiones de CO2 en exceso que estamos emitiendo están siendo absorbidas por el océano y este CO2 en exceso es el que está cambiando el pH y produciendo la acidificación.
En el caso de los plásticos, lo que estamos viendo, estudiando nosotros, es el carbono orgánico, no el inorgánico. En cuanto al inorgánico, no sabemos bien si se produce también CO2 a la hora con la degradación. Eso sería otro tema de estudio, pero de momento no tendría que haber. Y finalmente, y para acabar, que no tenemos tiempo, una pregunta que llega para Pera. ¿Qué futuro ve Pera al saneamiento de las ciudades a nivel global en el planeta? Bueno, claro, hay muchísima diferencia entre países, digamos, ¿no? De alguna manera sorprende incluso la diferencia que hay, bueno, por ejemplo, en Sudamérica. O sea, Chile tiene prácticamente el 100% de las aguas depuradas y cualquier otro de los países de Sudamérica están, no es que estén un poco peor, están muchísimo peor. ¿Esto es simplemente cuestión de dinero? No, creo que es cuestión también de prioridad política, digamos, ¿no? En el campo del saneamiento en Europa, lo que podemos anticipar es lo que se está viendo a nivel de los retos que vamos a ver. Por un lado, que va a haber mayor esfuerzo para, como antes he apuntado, para una gestión más integral del alcantarillado y la depuradora, que hará mayor esfuerzo en los vertidos en tiempo de lluvia, los desbordamientos del sistema de saneamiento, y por tanto eso favorecerá que haya menos impacto de la basura marina. Eso necesariamente va a costar dinero, que ahora mismo, digamos, estamos en un momento, ahora por supuesto hablar de cualquier cosa que cueste dinero, pues parece que todo el mundo se horroriza, pero vamos, un día de estos, espero que no muy lejano, pasará la crisis y entonces habrá que volver a pensar si esto se convierte en una prioridad política o no. Esto, claro, tiene que haber un enfoque bastante diferente del que hoy en día muchas veces se escucha. Es decir, el campo del agua en general y el saneamiento en particular no es que esté infrafinanciado. Lo siguiente, está súper infrafinanciado. Entonces, no hay tutía. Si queremos un medio ambiente mejor y queremos mejores infraestructuras, hay que pagar más por el agua y hay que pagar más impuestos por el agua. Si no queremos pagar, pues habrá que dejar que esto funcione igual de mal. No hay manera. Esto requiere, como decía el presidente de CLAPSA, donde estuve 20 años, hace unos años, decía, al final el dinero siempre será el mismo sitio, es el ciudadano. Y entonces, por tanto, bien sea impuesto de un tipo, impuesto de otro tipo, pero al final acabará pagando el ciudadano. Entonces, yo creo que el ciudadano, si se le explica, y hoy en día la propia Comisión Europea está muy en la línea de transparencia, informar mucho a la gente de que esto es un tema importante, etcétera, se acabará cambiando este esquema que ahora mismo ves a nivel político, porque todo el mundo le entra canguelis cuando se habla cualquier cosa, ya no de subir la tarifa del agua, sino casi poco menos que sea obligatorio bajarla. Si hablamos en esos términos, es imposible hacer nada. Yo espero que esto cambie y, sobre todo, que la presión europea, que sin duda llegará con la revisión de la Directiva 91, por ejemplo, en Europa, seguro que eso ayudará a hacer las cosas mucho mejor y a resolver los problemas que hoy estamos hablando, porque obligará a hacer más infraestructura. En efecto, pues bien, gracias a todos, gracias Carlas, Ignasi, Cristina, Pera, gracias por estas 4 visiones que nos han dado una visión muy complementaria del gran problema, el grave problema que nos enfrentamos, el problema del saneamiento, el problema de la contaminación del agua. Pensemos que tenemos una sola agua, tenemos un solo planeta, y esto realmente, el agua es el eje de que el planeta realmente pueda ser sostenible a la larga. Hemos aprendido, creo, bastante todos de vuestras intervenciones y os emplazamos ya en el futuro para nuevos debates. Gracias a Roca Barcelona Gallery, gracias a la Fundación We Are Water y a Diseños Itinerantes, y hasta la próxima.